Dios le bendiga a todos, mis queridos hermanos. Pastor del Orbe aquí con la reflexión bíblica para este día. Hoy quiero leer en Hechos capítulo 19 versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, versículo 2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es importante que nosotros en esta reflexión tomemos muy en cuenta lo que significó y lo que significa para la iglesia el estar lleno del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Es importante que analicemos la diferencia entre los apóstoles antes y después. Antes de ser llenos del Espíritu Santo, los apóstoles no podían orar. Recuerden que Cristo en el monte de Getsemaní le pedía que lo acompañaran una hora de oración y ellos no pudieron. Recuerden que cuando Cristo fue apresado, todos se fueron, algunos se fueron desnudos. Pero recuerden a Pedro, el apóstol Pedro, cuando estuvo cerca de la cruz, en la crucifixión, y alguien lo identificó, diciéndole: ese es de ellos. Pedro, con palabras maldicientes, dijo que no lo conocía. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? La diferencia abismal que se ve en los apóstoles antes de recibir el Espíritu y después. El mismo Pedro, que dijo con maldición que no conocía a Cristo, luego lo vemos bajando del aposento alto, lleno del Espíritu Santo, hablándole a los judíos, y en su primer mensaje se convirtieron 3,000 personas. Los que lo escuchaban decían que no entendía cómo él podía hablar de esa manera si era un hombre del vulgo, o sea, no tenía preparación académica para hablar de la manera que habló. Pero también vemos a Pedro cuando tratan de prohibirle la predicación, cae preso, lo sueltan por temor a los judíos porque ya comenzaban a creer en los milagros que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles, especialmente Pedro. Entonces, cuando lo sueltan, le dan una orden y le dicen: no hablen más en ese nombre. Lo cual para Pedro eso no tuvo ninguna importancia, porque inmediatamente salió de ahí, comenzó a hablarle al pueblo las palabras que el Espíritu Santo le ponía. Cuando lo agarraron otra vez y le dijeron: le mandamos a ustedes estrictamente a que no sigan predicando esa doctrina. Y ahora ustedes han llenado a Jerusalén de esas enseñanzas. Pedro les responde, el Pedro que negó a Cristo, el Pedro que no pudo orar en el Getsemaní, ahora le dice a los líderes religiosos: juzguen ustedes si es justo obedecerle a ustedes los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, nadie podrá detenernos
vamos a seguir predicando el mensaje de la resurrección y de la salvación por el único mediador que se llama Jesucristo. Quiere decir que ahí podemos entender por qué Cristo, al despedirse, cuando ya se iba, primero le dijo a ellos: me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Le enviaré otro consolador que estará en ustedes para siempre. Pero también le dijo: tengo muchas cosas que enseñarle, pero todavía ustedes no la podrán sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él entonces se encargará de que ustedes entiendan todo. Pero en Hechos capítulo 1, el gran Lucas, dirigiéndole esa escritura a su amigo Teófilo griego, primero Lucas escribe el Evangelio según su nombre. El Evangelio de Lucas fue su primer tratado que él le escribe a su amigo Teófilo, que era griego. Quiere decir, lo primero que le escribe Lucas es a su Evangelio, a ese Teófilo. Pero en los Hechos le escribe el segundo tratado, que son los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Y en la dedicatoria arriba, si ustedes lo leen, le dice Lucas a Teófilo: en el primer tratado te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. O sea, le explicó todo desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección de Cristo. Pero aquí en Hechos capítulo 1, ahora le está escribiendo para informarle lo que aconteció con los apóstoles. Lucas ahora lo que está haciendo es escribiendo los hechos de los apóstoles, que algunos le han llamado los hechos del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino al aposento alto y llenó a 120, esos hombres cambiaron totalmente. Ya no eran los que estaban escondidos después de la resurrección. Ya no vemos ahí a un Tomás diciéndole a Cristo que tiene que verlo para creer. No vemos a un Pedro cometiendo errores. No, vemos a unos apóstoles firmes, recibiendo del Espíritu Santo y entregándolo, porque comenzando los hechos, lo que le escribe Lucas a Teófilo es que estando juntos, el Señor le dijo: váyanse al aposento alto hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. No vayan a levantar iglesias, no salgan a predicar. No, ustedes se van a quedar ahí hasta que llegue el Espíritu Santo. Y cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, bajen. En otras palabras, si salen a predicar sin ser llenos del Espíritu Santo, el proyecto va a fracasar, porque ustedes no están preparados para esa labor en la condición en que se encuentran. Lo que indica que la iglesia primitiva le dio importancia a ser lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando Felipe, con la persecución que hubo cuando Saulo perseguía a la iglesia, los discípulos fueron dispersados a varias aldeas y ciudades cercanas. Y uno de ellos, de los que salió corriendo en la persecución, fue Felipe. No salió corriendo, fue Dios que le permitió llegar a Samaria. Pero la palabra dice que en Samaria, este hombre, con el poder que tenía, encontró a un mago allá. Ese mago tenía a toda una ciudad engañada, porque dice que con sus artes mágicas le hacía creer a la gente que él tenía un gran poder que venía de Dios. Desde el más pequeño hasta el más viejo, todos escuchaban al mago, Elisma.
Pero la palabra dice que cuando llegó Felipe, el poder era tan grande que portaba este hombre, que de repente los seguidores del mago lo abandonaron y comenzaron a oír a Felipe. El ministerio de Felipe, tan efectivo, comenzó a surtir efecto, porque todo el que tiene el Espíritu Santo, su ministerio va a tener frutos, va a surtir efecto. De repente Samaria recibe el avivamiento de la palabra de Dios, pero hay algo importante que yo quiero hoy dejar claro. Dice la Biblia que cuando Pedro y Juan recibieron la noticia de que en Samaria habían recibido el evangelio, dijeron ellos, Pedro y Juan, los líderes fuertes de Jerusalén, vamos a Samaria para que ellos también reciban el Espíritu Santo. En otras palabras, hay que aprovechar los fresquecitos. Si ellos ahora creyeron y aceptaron a Cristo, necesitamos que reciban el Espíritu Santo para que puedan ellos permanecer. La Biblia dice que fueron a Samaria, Pedro y Juan, y cuando le imponían las manos a los nuevos creyentes, recibían el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Dice la palabra del Señor que el mago Elisma, cuando vio esto, se sorprende porque él está viendo algo que supera lo que él tenía de parte de Satanás. Y la Biblia dice, el mismo mago también, aparentemente, entre comillas, aceptó al Señor. Y cuando vio que por las manos de Pedro y de Juan se recibía el Espíritu Santo, se le acerca a Pedro y le dice, dame a mí también de ese poder que ustedes tienen, para que al que yo le ponga la mano también reciba el Espíritu Santo. Parece que este hombre pensaba que ahora tendría un negocio más fuerte, más lucrativo, porque quizás si recibía lo que tenía Pedro, podía recibir o recuperar los seguidores que perdió. Pero Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, que ha pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte en este asunto. Lo cual él le pidió a Pedro que orara por él para que no les cayera el juicio de Dios. ¿Qué es lo que queremos dejar claro en esta reflexión? Y es un gran descuido, creo, en la iglesia de hoy, que la búsqueda del poder del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, debe ser prioridad 1A en la iglesia. Repito, prioridad 1A. La palabra dice, el apóstol Pablo visita a Éfeso, donde se levantó esa iglesia que conocemos. Cuando llegó allá, parece que lo que vio, él quizá estuvo en las reuniones, observó a los hermanos, y me llama la atención que lo primero que Pablo le pregunta, ahí había un líder llamado Apolo. Recuerden ustedes cuando Pablo decía, yo sembré, Apolo cegó, pero el crecimiento lo da Dios. Este era un líder muy carismático, era un líder de mucho conocimiento. Apolos era un elocuente en la palabra, un hombre con una capacidad para esa época. Tenía mucho conocimiento de la ley y estaba instruido también en el evangelio, pero solamente conocía hasta la predicación de Juan. Él no tenía el conocimiento del aposento alto. Él no tenía el conocimiento de lo que pasó el día de Pentecostés, ni lo que estaba ocurriendo, el gran avivamiento que comenzó en Jerusalén y que se estaba expandiendo por todos los alrededores. Con lo que él tenía, con lo que él conocía, estaba enseñando. Así hay cantidad de gente hoy. Tienen muchas palabras, mucho conocimiento. Están preparados, pueden hacer una exégesis de la Biblia, pueden explicarte cualquier tema sin ningún problema.
pueden profundizar en cualquier tema, pero si no tienen el poder del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, que es el que revela, que es el que aviva, que es el que toca a la gente, su elocuencia no va a ayudar a que el reino pueda establecerse en esta tierra. Por eso cuando el apóstol llega a Éfeso, dice que su primera pregunta fue, cuando vio a los hermanos que fueron enseñados por Apolo, la palabra dice que lo primero que Pablo le preguntó fue, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Le dijo a los hermanos. Creo que Pablo lo notó, se dio cuenta que estaba faltando algo. Usted se da cuenta cuando le falta algo al que está ministrando, cuando le falta algo al que está enseñando, eso se nota. ¿Y sabe la respuesta que ellos le dijeron? Dice la palabra que ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué tremendo error. No podemos acusar a Apolos porque él dio lo que tenía. Apolos no tenía el conocimiento que ya tenía el apóstol Pablo. Él no recibió la impartición del Espíritu Santo. Por lo tanto, él estaba dando lo que tenía. Por eso le dicen los hermanos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué tragedia, qué tragedia. Entonces en el versículo 3 le dice el apóstol, y entonces, ¿y en qué ustedes fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Por eso le dije que la enseñanza de Apolos llegaba hasta lo que enseñó Juan y lo que ya conocía de Cristo, pero nada de los hechos. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Quiere decir que una vez Pablo llega a Éfeso, le instruye sobre el poder del Espíritu Santo y ora para que ellos lo reciban, ahí se levanta con poder esa iglesia que ustedes han estudiado tanto, esa carta a los Efesios. Se levantó una iglesia fuerte. Pero es una pena que hoy un creyente tenga que decir lo que dijeron esos hermanos de Éfeso. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Yo te voy a decir hoy cuál debe ser el orden de prioridad en la persona que viene a Cristo. Primer paso es aceptar a Cristo como su Salvador, confesándolo públicamente. Si creyera en tu corazón que Cristo es el Señor y que resucitó entre los muertos, eres salvo. Segundo paso, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo segundo paso? Porque cuando usted acepta al Señor regularmente, todas las iglesias o la gran mayoría le dan un tiempo a los catecúmenos o a los nuevos creyentes para prepararlo en la nueva fe, para prepararlo en el camino, porque la gente viene del mundo, no sabe lo que es el evangelio y hay que enseñarle lo que significa ser cristiano y hay que enseñarle
la doctrina cristiana, y él tendrá que tomar la decisión si acepta lo que Dios exige o no lo acepta. Para eso se le da un tiempo. Ahora, ese tiempo que tarda en prepararse a ese nuevo creyente, algunos lo bautizan de una vez, respeto cualquier opinión. Nosotros le damos un tiempo de preparación en cuanto a la enseñanza bíblica. Eso puede tardar, pero el bautismo en el Espíritu Santo lo puede recibir un nuevo creyente acabando de convertirse, acabando de aceptar al Señor. Y te lo explico en el caso de Pedro. Cuando Pedro fue, recuerden que estaba en una azotea orando, estaba en comunión en lo que le preparaban comida, se fue a la azotea y ahí oraba. Era un avivamiento. Esa gente vivía. El hombre que no podía orar una hora en Getsemaní, ahora en lo que le preparan comida o algo, está en la azotea orando. El hombre ha entrado a un espíritu de oración que dice que todos los días a las 3 de la tarde iba al templo La Hermosa a orar. El hombre que no pudo orar en el Getsemaní, ahora todos los días a las 3, cuando Dios le habló en la azotea, estaba orando. Y mientras está orando ahí, Dios trata con un hombre gentil llamado Cornelio. Hechos capítulo 10. Este gentil soldado romano era un hombre que daba limosna, ayudaba al pueblo, temeroso de Dios, pero no conocía lo que era el evangelio. Y estando ayunando, un ángel le habló y le dijo: Cornelio, tu oración y tu limosna han llegado a la presencia de Dios. Envía a Jope, ve donde Pedro, Simón Pedro, él está orando, mándalo a buscar, que él te va a decir lo que tú necesitas para ser salvo. La Biblia dice que Pedro estaba orando y de repente en la oración se queda en un éxtasis. Dios deja a Cornelio allá y viene a tratar con Pedro, porque él sabía que Pedro, judío ortodoxo, fanático, no aceptaría visitar a un gentil que para los judíos eran perros. Entonces Dios dice que le deja bajar un lienzo en una visión lleno de animales. Y cuando Pedro ve esta visión, de repente observa todo tipo de animales ahí y le dice Dios: Pedro, levántate, mata y come. Pedro le dice a Dios: no, Señor, porque yo nunca he comido cosas inmundas. Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Terminando la visión, llegan los mensajeros de Cornelio diciéndole que el general romano lo mandó a buscar. Pedro inmediatamente recuerda la visión y dice: eso fue lo que Dios me quiso decir. Así es que aunque nosotros no nos juntamos con gentiles, yo voy a ir. Una comisión lo acompañó, se dirigió donde Cornelio. Cuando llegó donde Cornelio, le dijo: Cornelio, nosotros no estamos autorizados a visitar gentiles, pero a mí me dijo Dios que no llame inmundo a lo que él limpió. Así es que vinimos para oír lo que tú necesitas que te digamos. ¿Qué pasó? Dime. Entonces Cornelio le explica la visión que él tuvo y lo que Dios le dijo. Y le dijo Cornelio: aquí estamos reunidos, dinos qué es lo que Dios quiere que hagamos, habla. Y Pedro comienza a predicarle el evangelio con esa autoridad que tenía, con esa unción. Está Cornelio, está su familia, están los amigos de él, ahí habían familiares, ahí habían militares, la casa estaba llena. Pero la Biblia dice que mientras Pedro hablaba, el poder del Espíritu Santo llenó la casa. De repente, los que estaban ahí inconversos hasta ese momento, incluyendo a Cornelio, gentiles, comienzan a hablar en otras lenguas. Cuando Pedro fue a Samaria, le impuso la mano a los de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo. Sin embargo, en la casa de Cornelio no le puso la mano a nadie. En lo que Pedro predicaba, el Espíritu Santo, sin ningún tipo de imposición de mano, sin ungir con aceite a nadie,
de repente cae el poder de Dios y los inconversos que estaban ahí comienzan a alabar a Dios y a recibir el Espíritu Santo y a hablar en lenguas. Cuando Pedro vio esto, dijo: ¿y quién puede impedir que sean bautizados estos que ahora recibieron el Espíritu Santo? Y ahí Pedro terminó diciendo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué quiero decirte con este relato de Cornelio? Que cuando usted viene a Cristo, debe poner como 1A en sus prioridades ser lleno del Espíritu Santo. Lamentablemente esta enseñanza se está descuidando en la iglesia. A la gente no se le está dando a entender la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo un creyente vacío que un creyente lleno. Yo siempre, cuando enseño a los hermanos sobre este tema, le hablo de que un creyente lleno y un creyente que todavía está vacío, para mí se me parece mucho a un militar cuando es recluta y cuando ya es un militar con arma. Aquí en este mundo vamos a tener guerra. Nuestro enemigo, según Efesios 6, no es cualquier cosa. Estamos batallando contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Esta generación a la que le estamos predicando no es la generación ni siquiera de los años 80. Hoy, más del 90% de los jóvenes que llegan a nuestras iglesias ya vienen con problemas serios de adicción a droga. Tenemos redes sociales que le entregan no solamente a los jóvenes, a todo el mundo, el pecado en bandejita de plata. Las personas que se convierten hoy están más atadas que años atrás. ¿Qué vamos a hacer? Con palabritas bonitas no van a ser convencidos. Con palabritas bonitas como Apolos, como la que enseñaba Apolos, que aunque eran correctas porque eran enseñanzas reales, pero le faltaba el poder para romper las cadenas. No es posible que nosotros podamos eclipsar a las tinieblas como lo hizo Felipe en Samaria, que el mago tuvo que dejar su centro de brujería porque Felipe llegó con un poder que lo superaba. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para que la gente, en vez de ir donde un brujo, vengan a la iglesia. En vez de ir a que le lean la mano, la taza, vengan a la iglesia. Y aquí se sanen, aquí se les rompan las cadenas, aquí se rompan los pactos satánicos. Entonces, iglesia del Señor, mi hermano, que Dios me ha dado la oportunidad de que tú sigas nuestro ministerio, entiende que lo de ser lleno del Espíritu Santo debe ser prioridad 1A para ti. No podrá enfrentarte a las tinieblas sin estar lleno del Espíritu Santo. Por eso Cristo le dijo a la iglesia: vayan al aposento alto. No le toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue la reflexión de hoy. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso. Hoy yo te digo, ya tú tienes esa unción, la está pidiendo, está orando por eso. Si no es así, comienza a pedir desde hoy. No hablo de tu salvación, eres salvo por creer en Cristo, pero estoy hablando de un poder que te va a preparar para ser efectivo en el ministerio que Dios te ha puesto. No se puede ser efectivo sin estar lleno del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, hasta los diáconos, que era para servir alimentos, eso fue el origen de los diáconos. La palabra diácono significa servir. Y cuando querían que Pedro y Juan estuvieran repartiendo comida,
ellos dijeron, no podemos dejar la palabra de Dios para atender a las mesas. Así que vamos a buscar a hombres llenos de, dice, de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, para que se encarguen de repartirle las comidas a las viudas y a los necesitados. Y nosotros vamos a persistir en la oración y en la predicación de la palabra. Quiere decir que Pedro y Juan no se descuidaron en darle a la iglesia lo que era más importante. Si el Espíritu Santo está en la iglesia usando a los hermanos llenos de poder, la iglesia va a crecer. El inconverso va a sentir cuando llegue a la iglesia que esa es la iglesia de Dios. Y la mentira, los engaños, todas las falsificaciones, las manipulaciones quedarán totalmente descubiertas, porque cuando el poder real de Dios se está manifestando, todo lo falso se descubre, así como pasó con el mago Elitma allá en Samaria. Que Dios te bendiga, comparte el video y recuerda que estaremos entregándote casi todos los días una reflexión para tu vida espiritual. Que el Señor te bendiga.